Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de crónicas, personajes y memoria de las Californias. Nos encontramos en la biblioteca modelo del Instituto Sudcaliforniano de Cultura con la finalidad de poder disfrutar este recinto e invitar a todo el público a que acuda a solicitar la bibliografía o los textos de su interés con préstamos a domicilio. El día de hoy nos acompaña nuestro invitado especial, el licenciado Ernesto Adams Ruiz. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Elizabeth? Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Siempre estaré agradecido de este programa que tienes, que está cimentado ya en un prestigio que abarca más de 2 años. Muchas gracias, Ernesto. Nos motiva y nos emociona recibir este ánimo de veras de tu parte en el sentido de estar colaborando y propiciando una cultura de manera inmediata hacia el público para que se entere de las nuevas revelaciones que los escritores tienen a ver en el conocimiento que nos aportan todos los días, ¿no? El día de hoy tenemos y le damos la bienvenida porque es la primicia de esta entrevista, el poder estar compartiendo con todos ustedes un segundo libro sobre otros animales imaginarios de Sudcalifornia. Como ustedes recordarán, hace 2 años tuvimos la presentación de la primera versión del libro número 1, que fue titulada Animales Imaginarios de Sudcalifornia, que fue muy bien acogida por el público y tuvo un éxito extraordinario. Y en esta ocasión, el licenciado Adams nos presenta su nuevo libro de otros animales imaginarios. ¿Cuál fue lo que te motivó, Ernesto, para esta antología nuevamente? No habíamos concluido el poder comentar que ya las historias, relatos, mitos, cuentos habían concluido, sino ¿cuál fue tu motivación en este sentido de volvernos a dar otra versión? Bueno, mira, el tema realmente es inagotable, ¿eh? Esto da para varios libros más sobre Baja California Sur. Es muy rica en leyendas y también en mitos y en historias que aún no terminamos de escarbar completamente ese fondo que tenemos, esa riqueza tangible e intangible, esos escritos y al mismo tiempo también esa tradición oral que entre más mueren las personas mayores se va perdiendo. Claro. Entonces, lo que yo procuré es, a través de algunos libros que cayeron en mis manos, en este caso, el Mar de Cortés, que escribió John Steinbeck, que en 1940 se subió a un barco en San Francisco y recorrieron toda el litoral de la península. A él lo había contratado un biólogo. Entonces traían un acervo ellos de tesauros, diccionarios y todo, de zoología marina. Y lo que iba a hacer realmente John Steinbeck es hacer la bitácora, ¿verdad? Donde iba narrando qué iban encontrando, en qué lugar lo encontraban, qué especie encontraban y cómo se llamaba esa especie, el nombre científico, el nombre popular. Entonces Steinbeck llega incluso a San Lucas, llega a La Paz, y a partir de la llegada a La Paz nace la novela La Perla. Así es. Entonces, John Steinbeck hace un relato precioso. Yo retomé de él nada más una cita, que es la de los peces voladores, ¿verdad? Platícanosla. Bueno, él dice que en la noche empezó a notar que cuando iban viajando salían unos peces que volaban. Entonces, ellos le arrojaban luz y miraban que cada vez se iban más lejos. Entonces John Steinbeck propuso que a lo mejor de día no volaban tan lejos, era en la noche. Sí, porque ellos tenían que tener las alas húmedas, curiosamente. Okay. Y entonces desplegaban, saltaban desde el agua y se alejaban varios metros desde del barco. Entonces, ese libro de John Steinbeck, por el Mar de Cortés,
está muy interesante. Claro. Yo sugiero que muchas personas deberían de acceder a ese buen libro de John Steinbeck. Centrándonos en tu libro, en la presentación que nos brindas a los lectores, recopilas y haces mención en especial a tres personas que están aportándote en la antología algunas historias interesantes. Por ejemplo, tenemos a la profesora Amelia Wilkes, sí, que nos habla justamente en su libro El San Lucas, que yo conocí, y sobre todo recupera los testimonios de los que vuelan bajito. Sí. Y también hablas de las aportaciones de Gilberto Ortega, de una nueva rama criptozoología, que nos aporta él todas sus especialidades, que él lo oculto, lo misterioso, lo irrealizable, aquello que no se conoce, ¿no? Sí. De igual forma, contemplas dos lecturas interesantes que rescatas de el chico Gamaliel Hamburgo. Ajá. Y platícanos en especial, primeramente, lo de la maestra Amelia Wilkes, que porque lo haces de mucha mención. Bueno, mira, Amelia Wilkes, yo creo que fue la pionera en escribir la historia de Cabo San Lucas. Así es. Aunque anteriormente los que dominan el tema son los norteamericanos, ¿verdad? Ryan Cannon escribió algo sobre el origen de Cabo San Lucas en un libro que se llama Sea of Cortes. Y entonces Amelia Wilkes hace un tomo muy grueso. Fue cronista Amelia Wilkes, ¿no? Es una cronista, sí, ¿no? Entonces narra cuestiones que nosotros no sabíamos de Cabo San Lucas. Y una de ellas fue que ella viajó a un lugar que se llama La Candelaria, que es la sierra de Cabo San Lucas. Ajá. Pero en La Candelaria se encontró con otro narrador por ahí, un señor de apellido Lex, ¿verdad? Y él le narra que ya está a punto de morir el último de los vuelabajitos. Ah, caray. Sí, es que los vuelabajitos eran los curanderos, los chamanes. Los chamanes, y había curanderas. Okay. Y lo prodigioso de ese lugar es que mucha gente iba de Baja California Sur a verlos porque ellos curaban la mordedura de serpiente, de cascabel, curaban la mordedura de zorrillo con la rabia, curaban el tétano y curaban el paludismo. ¿Verdad? Que les azotó durísimo, ¿no? En San José. Algo muy difícil de curar, pero ellos lo hacían. Entonces, Amelia Wilkes se sorprende de eso y luego pregunta por qué ese vuelabajito está en esas condiciones. Y le narra a Lex que el asunto es de que tenía que dejar sus poderes a un heredero, pero de sangre. Al no tener un heredero de sangre, pues se puso más malo el señor. Ah, caray. Y era posible que hasta ahí llegara la tradición de los vuelabajitos. Les decían los vuelabajitos porque a eso de las 6 de la tarde en adelante desaparecían las personas y empezaban a aparecer unos pájaros negros, haz de cuenta, más pequeños que los cuervos, pero que volaban de la piedra al árbol, del árbol a la piedra, del arbusto a la piedra y al cerrito, pero no volaban muy alto. Por eso se llamaban los vuelabajitos. No sé si te acuerdas que el doctor Mondragón, Cirilo Mondragón, escribió una tesis sobre el tétanos. Sí. Fue porque consultó a los vuelabajitos. ¿Ah, sí? La tesis muy buena de Mondragón viene de conocer a los vuelabajitos y también la curación del paludismo. ¿Sí sabrías tú eso de que él combatió el paludismo? Sí, ¿cómo no? Pero no solo lo combatió eliminando al mosquito, sino que a las personas les daba un tratamiento especial con quinina. Que pues ya la quinina no se utiliza, ¿verdad? Claro. Y por otro lado, me encontré con Gamaliel Hamburgo. Así es. Que de alguna manera él ha recibido la biblioteca de Carlos Tapia. Y otras bibliotecas de la zona del Triunfo y todo de San Antonio. Entonces, él narra que había un señor Ruller que en los años 43 o 43 por ahí empieza a decir que hizo un viaje en 1920 y tantos rumbo a La Paz, ¿verdad? Y que salieron de noche en la madrugada porque era la mejor hora de salir y venían en carreta jalada por caballos. Pero al llegar al Arroyo Hondo se les apareció un animal muy raro
que parecía al mismo tiempo muy pequeño y al mismo tiempo muy alto, que era una mezcla entre buey, entre coyote, el caso que era una cosa sorprendente. Y ellos pues ahí se detienen un rato y prosiguen hasta otro día en la mañana el viaje para no volverse a topar con el animal, ¿verdad? Un animal muy raro, muy especial, y no sé si todavía sigue apareciendo ahora que vamos en automóvil y cruzamos el arroyo Hondo. Pero en aquella época era sorprendente lo que narra Ruggier. Claro. Y Ruggier también narra lo de los tritones y las sirenas. Ruggier dice que tenía un hermano trabajando en las famosas armadas para bucear perlas. Entonces en ese tiempo todavía no había buceo autónomo. Usaban escafandra y usaban zapatos de plomo y todo eso. Entonces se dieron cuenta que no querían bajar los buzos, porque habían visto a un hombre con la cara diferente, los ojos diferentes, con branquias, con aletas en los pies, ¿verdad? ¿Es el tema del túnel en el Mar Bermejo? Ah, no, ese es otro tema. Ese es otro tema que ese no lo toqué dentro del libro, lo toqué en el prólogo. Ok. Sí, entonces y resulta que ahí parece que pierde a un hermano en el fondo del mar, porque supuestamente pues se lo llevó el tritón. Después parece que el relato da a entender que el hermano de Ruggier se convirtió y andaba en el fondo marino igual que el otro, que el otro tritón, ¿no? Lo del el fondo abismal de la península fue una narración que conocí de niño yo en Baja California. Mi tío Carlos Verduzco decía, un señor que vivía en Tijuana, que a veces encontrabas tú ballenas grises en el Golfo de California y en el mar del Pacífico te encontrabas totoabas, sí, ¿verdad? Pero resulta que nunca existió ese túnel. Y jamás has encontrado tu totoaba ni ballenas grises acá. Bueno, fue una historia, ¿no? Sí, era una leyenda, ¿no? Leyenda que se decía mucho en el norte. Excelente, muy bien. Y en el caso de las aportaciones de Gilberto, ¿qué destacas? Mira, Gilberto tiene un fondo documental en el archivo, que es realmente el sustento de muchos trabajos que él escribe. Por ejemplo, en realidad el texto sobre los gigantes lo basa en Miguel del Barco. De Miguel del Barco, el autor de Crónicas e Historia Natural de la Antigua California, narra lo de los gigantes de la zona de San Joaquín, ¿verdad? Donde el padre Joseph rotea y encuentra un esqueleto muy grande. Son esqueletos enormes, ¿verdad? Que miden muchachos de 3 metros o de 4. Entonces, esta leyenda está muy relacionada, creo yo, con un grupo tribal que era de Baja California, pero que cruzó el Mar de Cortés y se fueron a vivir a la isla del Tiburón. Okay. Si tú miras a los habitantes, a los Goncac de la isla Tiburón, son personas que miden casi 2 metros. Son muy altos. Es por ello que fundamentan demasiado en el sentido de los lienzos de piedra que fueron pintados por gigantes, ¿no? Sí, y otro detalle, el español no era muy alto. Claro. El indio norteño es más alto. Sí. Incluso el cuerpo del yaqui es un cuerpo atlético, de la zona de Sonora. Claro. Entonces, tú te imaginarás cómo serían los indios de esta zona, ¿verdad? No eran personas atléticas, no conocían la tortilla de harina, el pan, caminaban mucho, no tenían automóvil. Entonces, era otro físico, ¿no? Entonces, lo de los gigantes está muy interesante, y está muy interesante también un rescate que hace Armando de Jesús Romero Monteverde. Plantea él lo de Sinachacota, ¿verdad? Una mujer gigantesca que vivía en la península
y que le empiezan a mencionar desde el río Colorado, donde venía bajando en el viaje que hizo Cardona en 1616. Entonces ahí le empiezan a narrar los indígenas que las perlas, todo lo que tuviera valor, se lo entregaban a Sinashacota, y que ella tenía enormes colgajos, pero que era una mujer muy grande. Ok. Muy alta. Bueno, las leyendas, ¿no? Es una leyenda. También sabes quién rescata la misma leyenda, Sergio Morales Polo, Ok. que fue cronista de Loreto. Muy bien. De igual manera, nos ofreces la cueva de la serpiente. Sí. Venado, el hombre que se convierte, que esa está documentada, que con otro investigador, el maestro Jorge Amao, que ya no las ha platicado, pero tú también la retomas, ¿no? Sí, yo la retomo porque tiene un simbolismo enorme, Así es. ¿verdad? Muchos piensan que es como una especie de lo que el símbolo del maremoto en la zona de Asia, Surasia. Acá nosotros teníamos un ciclón que empezaba en Los Cabos y terminaba hasta San Felipe. Híjole, recorriendo toda la Sí, península. parecido a un tifón. Entonces, dicen que aparecía cada 10 años. El último ciclón que apareció en esas condiciones fue el del 59, 1959, ¿verdad? Fue el último ciclón que tenía esas características. Excelente. De igual forma, el Kraken y el Ángel y el Diablo de los Mares. Bueno, mira, el Kraken es el famoso calamar gigante, y aquí lo conocían como Huamongo, que era la deidad de los Guaycuras, Dios del mar. el dios del mar. Ese calamar gigante habitaba más todavía entre Cerralbo, y lo podían encontrar hasta Santa Rosalía. Ok. Ya se lo acabaron prácticamente, los coreanos. Lo hicieron Bueno, ensalada. todo sea por el desarrollo, Ernesto, ¿no? Las hijas del tecolote. Es una leyenda pai pai de una tribu 100% californiana. Los Pai Pai son de origen humano y viven al sur de Ensenada, cerca de un lugar que se llama la Cola de la Zorra. Entonces, estos cuates, los Pai Pai, era la manera de enseñar a los niños algunas cuestiones de astronomía. Les narran que las hijas del tecolote eran 6 muchachas muy bonitas, pero que andaba atrás de ellas molestándolas todo el día el coyote. Entonces un día las muchachas se suben hasta el cielo, y el coyote llega a buscarlas y no las ve por ningún lado. Y le empiezan a gritar, acá estamos. Y no, pues no los ve por el sur, por el norte, por ningún lado. Acá arriba, le dijeron. Y entonces ella volteó, ya están, dice, tírenme una cuerda para subirme. Y sí, hicieron trencitas con las plumas y ahí lo van subiendo. Cuando ya llega a medio camino, le cortan la cuerda y se viene contra el suelo el coyote. Entonces, parece que ahí se acabaría ya la especie del coyote. Pero lo encuentra la abuela, y la abuela lo arroja a una olla y en la noche lo empieza a cocinar. ¿Al coyote? Al coyote. Apaga la lumbre, se va a dormir, y de pronto empieza a escuchar que están aullando varios coyotes, ¿verdad? Dice, ¿cómo si se murió mi nieto? Se asoma a la ventana y sí, andaban muchos coyotes que se habían salido de la olla. Y así nace el coyote que abunda en las zonas norteñas de México, pero también las hijas del tecolote son las llamadas 7 cabrillas. Tú te paras en el medio, aquí le decimos 7 cabrillas, en realidad son las Pléyades. Entonces era la manera en que los indígenas le decían a sus niños, allá están las Pléyades. Ok. ¿Verdad? Excelente, Ernesto. La bruja que se convierte en zorra. Fíjate que esa historia ya la han encontrado en varios lugares de Baja California Sur. La más antigua es de la Zona del Triunfo. Muy bien. Esa historia de la mujer que se convierte en zorra
la narran en la zona del Triunfo cuando empezaba la explotación minera. Y es que un ingeniero que acababa de llegar tenía una casita, como acababa de llegar, le dieron una casa improvisada de palitos. Y deja a sus 2 niñas ahí. Entonces en la noche las niñas empezaron a oír como que estaban jalando las tablitas. Entonces el ingeniero le trae una persona que sabe rabdomancia y arroja las tablitas al piso y le dice, fíjate que aquí anduvo una mujer que se convirtió en zorra. Esa la rescaté en el primero, pero en el segundo viene una narración de Todos Santos. Oh, excelente. Donde va un taxista a Todos Santos y de regreso va a dejar un cliente. Se están peleando 2 zorras en el monte, entonces a él se le ocurre subirlas a la cajuela porque para hacerse unos llaveros con la cola. Órale. Bueno, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando a la mañana siguiente que abrió la cajuela estaban 2 viejitas lastimadas adentro del carro. Qué historias, ¿no? Final de cuentas nacimos como una entidad que somos los californios, siempre envueltos en los mitos, leyendas, fantasías, sobre todo desde la época de la conquista, esta zona habitada por mujeres cubiertas de oro y perlas, montadas en grifos, que no había ningún hombre, que era una soledad y con unas riquezas extraordinarias. Siempre hemos propiciado esta zona tan distante, tan alejada del centro, con este cúmulo de historias, leyendas, mitos, realidades que nos platican de una manera u otra en diferentes partes del estado, ¿no, Ernesto? Sí. Y me interesa mucho el poder platicar de otro escritor en el que incorpora su antología también, en el caso del escritor Alejandro Magallón, El Diente de Oro. Ah, no, hombre, Alejandro Magallón es uno de los escritores más grandes que tenemos. Él hizo un libro que se llama De lo extraño y lo remoto y narra que en el monte andaba, cuidaba su rancho, el rancho de la familia Pozo, el Caballerango, ¿no? Entonces, en la noche él empieza a cruzar un lugar que estaba prohibido pasar. Esa zona del monte no la cruzaba ni un jinete. Y entonces se encuentra un niño que va desnudo caminando por la orilla de la vereda donde él va montado a caballo. Y entonces se le hace increíble que un niño como de 5 o 6 años vaya caminando en la vereda. Entonces él agarra al niño y lo sube y lo monta atrás. ¿Cuál sería su error? Porque en el camino el niño lo empieza a golpear y le empieza a decir groserías. Santo Dios. ¡Párate, cabrón! Y le empieza a decir el niño muchas leperadas. Entonces este señor aumenta la velocidad y tira al niño contra un árbol por ahí y llega con el caballo sudando, porque además el niño vio que le mostraba un diente de oro, unos dientes grandísimos de oro. Entonces Demetrio, el caballerango, se deshace de él y llega a La Paz corriendo a la casa de su patrón. Y ahí en la cocina le pide café y quiere hablar con un cura. Pero la cocinera le pregunta qué pasó y ya le platicó Demetrio. Mientras le estaba platicando, Demetrio le enseña y trae 2 dientes de oro también Demetrio. Ah, caray. O sea, está la clásica, ¿no? Que el diablo lo convirtió. Interesante, ¿no? Creo que ese tema de las leyendas, los mitos, las historias, todo lo paranormal tiene un atractivo por el público extraordinario, ¿no? Sí. Fíjate que Gilberto Ortega propone que yo estoy haciendo criptozoología. Ok. Nada más que hay un detalle. Si tú ves el libro, es una propuesta de lectura. Claro. El libro no es mío. Es una antología que tú vas coordinando. Tiene algunos textos míos nada más. Pero lo demás son de todos los autores que anduve recopilando. Claro. Y Gilberto propone que yo estoy haciendo criptozoología. No, le digo yo,
Yo nada más reúno los textos y que el público De las interprete. historias que ya han sido dadas a conocer y las vuelves a retomar. Sí, Claro. y que el público juzgue lo que está leyendo, ¿no? Claro. Entonces, yo no investigo si es verdad, si es mentira, Sí, mira, nada de eso, no me meto ahí. qué bueno que tocas ese punto. Hay algo muy interesante en la consulta y las fuentes bibliográficas que nos dan motivo de poder construir estas historias o leyendas o mitos, ¿no? Recientemente se dieron a conocer las cosas más interesantes que tú puedes encontrar en el archivo histórico, ¿no? Pablo L. Martínez. Y menciona dos historias que están documentadas en las fuentes primarias dentro del acervo que contempla el resguardo del archivo. Una de ellas, los permisos que solicitaron en la zona del Triunfo para sacar un tesoro. El pago correspondiente de los impuestos, etcétera, etcétera. Y otro más en otra zona, que no recuerdo ahorita. Bueno, así como el vampiro también de la parte norte que gentilmente Gilberto Ortega nos ha compartido. O sea, son historias que la gente en su momento, en esa época, acude a la autoridad a registrar una anomalía que para ellos es algo paranormal, que sucedió en ese momento, ¿no? Sí. Y que se dieron circunstancias, pero el hecho es, el que haya tesoros, pues definitivamente debe de haber tesoros, porque pues obviamente quien es propietario de una parcela o de un terreno en alguna parte donde se tiene conocimiento que hubo entierro, pues solicitó en ese momento el poder hacerlo, ¿no? Pero no es lo trascendental y no es lo importante. Yo creo que lo más importante y lo más trascendental es el poder compartir esas historias, porque al final de cuentas son historias, pero como bien tú lo comentas, no son hechos certeros que nos conste que sucedieron, sino que la población acude a la autoridad, hace el reporte correspondiente y quedan documentados como alguien ahorita que afecta a las vías generales de comunicación, las destruye y queda sentado, ¿verdad? En un parte ante la autoridad correspondiente de fulano de tal, cometió un ilícito. Claro. Así también en esa época, a finales del siglo XIX, pues se dieron a conocer un sinnúmero de historias que tú estás rescatando y que nos las haces saber. El hecho de que criptozoología, como dices tú, que no estás desarrollándolo, es muy meritorio el poderlo decir, porque el público tiene que saber que pues estamos compartiendo historias narradas y que están escritas a través de otros autores. Platícanos algunos autores que estás, a Víctor Ramos Pocoroba, ¿a quiénes estás incorporando? Bueno, está Víctor Ramos Pocoroba, Armando de Jesús Romero Monteverde, está Sergio Morales Polo, está también Juan Pablo Rochín, está Gilberto Ortega, Gamaliel Hamburgo, y está también la maestra Wilkes de Cabo San Lucas, Wilkes, y está también este otro maestro, el doctor Alejandro Magallón, Juan Melgar. Okay. Hay varios autores subcalifornianos, entonces como ustedes se darán cuenta, yo lo que hago es una muestra. El creador de la criptozoología, John Wall, si uno ve el libro de él, es una cosa extraordinaria con la cantidad de información que tiene. ¿Cómo justifica y sustenta sus narraciones, no? Sí, pero yo lo que hago nomás es mostrar. Claro. Encontré esto y ahí va, ¿no? El lector va a decidir si él continúa su investigación. Por supuesto. ¿Verdad? ¿Será verdad esto o lo otro? ¿O existió realmente? Y va a buscar documentación. Yo hasta ahí queda mi labor, que es la de promover la lectura de estos autores. Claro. Es interesante, qué bueno. En sí, hay mucha información en los acervos que actualmente tenemos en el repositorio del Archivo Histórico Pablo L. Martínez. Y hay un sinfín de documentos muy importantes que se tuviesen que hablar, a diferencia de que encontraron 2 tesoros, por favor. Mucha gente, mucha ciudadanía no sabe y desconoce que el primero que realizó la jura en Sud California para protegernos de una invasión extranjera filibustera
fue Fernando de la Toba, el alférez Fernando de la Toba. Y su acto fue tan heroico y tan importante porque él inmediatamente pensó que tenía que cambiar la bandera de español a mexicano para que Crozan, el pirata chileno, no nos fuera a invadir y saquear. Claro. Y él justamente con su rango que le confirió la autoridad, hace la primera jura, aunque sea simulado. Pero aquí lo interesante que yo les quiero platicar es que en este repositorio del Archivo Histórico van a encontrar el documento más importante del primer presidente que tiene México, el emperador Maximiliano, perdón, Agustín Iturbide, con la finalidad de hacerle un reconocimiento a Fernando de la Toba por su acto heroico que llevó a cabo y no lo pensó para salvaguardar los intereses extranjeros y proteger la soberanía nacional. La verdad, es interesantísimo, sinceramente, cómo en esa época que el Plan de Iguala no lo aceptaban los españoles que todavía habitaban en esta parte. Y ese tipo de documentos pues son oro molido, Ernesto. Así es, sí. Porque son testimonios de nuestra historia, que ahí sí, son hechos y relatos que sucedieron y que son sustentados. Sí, claro. Esta propuesta de lectura de alguna manera nos enriquece también. Mucho es ficción, mucho es mito, mucho es son consejas populares, o pueden ser también lo que le llamamos nosotros leyendas urbanas. Claro. ¿Verdad? Entonces, como te digo, el propósito es atrapar al lector. Es muy amena la lectura. En estos temas. Pues agradecidos nuevamente y muchas gracias, Ernesto.